Saludos cordiales, gracia y paz en Cristo para todos aquellos que nos están siguiendo en esta nueva ocasión del Camino Podcast. Les damos la cordial bienvenida a la continuación de este estudio que tenemos del capítulo 5 de Romanos, que la versión lenguaje actual titula Vivimos en paz con Dios. Cuesta pensar que el hombre, a raíz de haber pecado, separarse completamente de Dios, fue su castigo, y desde allí toda la expresión de la naturaleza humana se ha dado en la maldad y en el pecado. Cuando Adán, que fue creado por Dios, estaba en él, al pecar se quedó por completo sin Dios. Como lo tenía todo en Dios, quedó sin nada. Como estaba en plenitud con Dios, después de pecar quedó en completa necesidad. Como estaba en la vida eterna con Dios, ahora quedó en una muerte eterna. Como podía caminar con la luz de Dios y estaba en él, ahora quedó en una completa oscuridad. El dictamen evidente y la consecuencia del pecado es que el hombre vino a ser enemistad con Dios. Como veremos en los versículos del 6 al 10 del capítulo 5 de Romanos, donde Pablo continúa explicándonos profundamente lo que sucedió para nosotros a través de Cristo en la cruz, vamos a poder dilucidar y comprender más claramente y más profundamente todo lo que nosotros ahora somos en Él, y dónde, esto te quiero enfatizar mucho, dónde estamos ahora posicionados. Hablemos de posición, de en dónde estoy yo expresándome ahora desde Cristo y en Cristo. Vamos a leer los versículos de 6 a 10 en la traducción lenguaje actual. Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido de Dios. En realidad, no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, eso es verdad, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos, dice Pablo, encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. Eso es posible. Pero Dios nos demostró, y aquí pone a Dios como el centro, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Si cuando todavía, dice el versículo 10, éramos sus enemigos, aquí está la palabra clave, de lo cual hablamos hace un momento, si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. ¡Wow! La expresión de Pablo es maravillosa. Voy a leer para ustedes la nueva versión internacional, que también dice cosas profundas. Solemos leer una o dos versiones para tener una mayor referencia del contexto, para escuchar de dos diferentes expresiones cómo podemos ir dilucidando lo que el autor expresa. Esta es la versión internacional y dice, a la verdad, como esta versión dice algo muy profundo, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos. Quiero destacar incapaces aquí. Incapaces. Versículo 7. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién toma la iniciativa entonces? ¿Quién ha tomado siempre la iniciativa? Dios. Y de eso les quiero hablar en un momento.
Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Por medio de él es de Cristo. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. A la verdad, el autor dice, nosotros somos incapaces de salvarnos. Y eso es algo que necesitamos enfatizar en nuestro corazón. A la verdad, tú y yo somos incapaces de salvarnos. Todo intento por ganarnos la salvación a través de obras es tiempo perdido. Porque a Dios el Padre, lo único que le agrada es la obra de su Hijo en nosotros. Quien produce la obediencia en ti y en mí es Cristo mismo viviendo en nosotros. A través de Cristo en nosotros, Él produce que podamos hacer lo que al Padre le agrada, porque Cristo hace lo que al Padre le agrada. Es importante hablar de esto porque durante mucho tiempo se ha enseñado erróneamente que nosotros tenemos que hacer cosas como necesidad para acercarnos a Dios. Cuando Pablo está diciendo en este capítulo que ya tenemos paz para con Dios. Lo que está diciendo en el versículo 6 es que para ti y para mí es imposible salvarnos. Estamos incapacitados para salvarnos. No hay manera en que nuestras obras le sirvan de algo al Padre, porque nuestra naturaleza vive en enemistad con Dios, a menos que Cristo venga a vivir en nosotros, y en ese caso será Él quien produzca la obediencia. En esto tenemos que ser enfáticos, porque el apóstol Pablo lo expresa por todas las cartas y el apóstol Pedro, y dicen claramente que nuestra vida está ya ahora rendida, que no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, y quien produce todo es Él. Así que este versículo 6 es el fundamento para poder entender lo que viene a continuación. Podemos hacer en nuestras vidas tours religiosos por diversos escenarios, diversos dogmas, diversas participaciones, diversos eventos y actividades, ignorando que tú y yo estamos en absoluta, determinante y completa incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, cuando Dios lo determinó, Cristo murió por los impíos. Mi querido amigo y hermano, es el fundamento y el centro de la salvación. Cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo en su momento murió por los impíos. Pregúntate esto: si nosotros pudiéramos salvarnos a través de obras, a través de prácticas religiosas, a través de diversas situaciones que se nos ha enseñado que tenemos que vivir, pudiéramos salvarnos, la pregunta que surge es: ¿para qué Cristo murió en la cruz? No sería necesario. Si nosotros pudiéramos salvarnos a nosotros mismos por nuestro comportamiento, entonces Cristo podría haber sido alguien influyente como fue Mahoma, como fue Gandhi, como fue Confucio, gente que dio pensamientos importantes, reflexivos, pero que en realidad no transforman. Así que si el Padre puso a su Hijo a morir en una cruenta cruz, lo hizo por la única razón de que nosotros estamos incapacitados para salvarnos. Teníamos una deuda con Dios imposible de pagar con nuestros actos. Eso necesitamos comprenderlo profundamente en nuestro corazón, porque al descansar en esa verdad, entonces podremos expresar el agradecimiento de lo que Cristo logró para nosotros. Hemos leído en las cartas apostólicas estas palabras que siempre ellos dicen: lo que nos fue dado, lo que nos fue dado, el Espíritu Santo que nos fue dado, la vida nueva que nos fue dada, todo se nos entregó por amor.
Pero si no comprendemos que es a partir de su gracia en nosotros y de que nosotros reconocemos nuestra absoluta incapacidad para salvarnos, será imposible que la obra de Cristo sea evidente en nosotros. En el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. ¿Quiénes éramos tú y yo? Impíos. Personas que morían todo el tiempo en el pecado, pero que Cristo, al morir, vino a darnos una vida nueva. Y Pablo hace una comparación interesante. Pablo dice, difícilmente habrá quien muera por un justo. Es muy difícil. Pregúntate si tú tienes un hijo, ¿lo entregarías para que otros se salvaran? Creo que la respuesta es evidente. Si tú quisieras morir por alguien, morirías por alguien entendiendo que a lo mejor tu muerte sería en vano porque esa persona no valoraría lo que tú hiciste por ella. Bueno, el Padre puso a su Hijo a morir porque eso era lo único que nos podía salvar. Y Pablo dice, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. De eso podemos encontrar personas en la historia, ni un problema. Pero aquí viene un cambio de dirección. Pero Dios demuestra, ojo con esto, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dónde está la clave? Lo hemos venido compartiendo, lo hemos venido diciendo, lo que dice la Escritura. La clave está en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Cuando murió por ti y por mí, y al resucitar, resucitamos con Él, pues por supuesto participamos de la muerte con Él. Entonces el apóstol está explicando progresivamente que el amor de Dios se expresó en la muerte de su Hijo. Pensemos que nosotros los seres humanos utilizamos formas muy interesantes de expresar el amor, con regalos, con detalles, con obras, con eventos, con dedicatorias, pero Dios demostró su amor con nosotros, por nosotros, llevando a su Hijo a morir en la cruz. Dale un momento, en tu mente reflexiona ese pensamiento. La manera de demostrar Dios el amor por el hombre fue matando a su propio Hijo en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Dios no escatimó a su Hijo, prefirió matarlo por amor a nosotros, para podernos alcanzar, porque Dios quería recuperar otra vez lo que se había perdido. Cristo dice, yo vine para salvar y rescatar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos, pero al descansar en Cristo y en su obra perfecta en la cruz, vinimos a ser salvos solo porque Él entregó su vida perfecta por amor a nosotros. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. Y ahora Pablo expresa que nosotros somos beneficiarios directos de ese gran sacrificio. Entonces dice el versículo 9, y ahora que hemos sido justificados por su sangre derramada en la cruz, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Ahora Dios nos ha salvado del castigo a través de confiar en su obra perfecta de su Hijo en la cruz. Ahora somos justificados por su sangre. La sangre resolvió el problema de nuestros pecados y la muerte de Cristo resolvió el problema de la naturaleza del pecado. Son dos cosas distintas. La sangre de Cristo pagó nuestros pecados, pero la muerte de Cristo resolvió el problema de la naturaleza del pecado en nosotros. De eso hablaremos en una futura ocasión y profundizaremos como corresponde. Pero el apóstol dice aquí, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él. Notes el énfasis, siempre es por medio de Cristo. No esperes hacer obras en tus propias fuerzas. Dios no quiere ver eso, no le agrada eso. No te esfuerces por hacer cosas en tus manos que crees que están bien o que son bien vistas o que son, entre comillas, espirituales o religiosas.
Dios lo único que recibe es el sacrificio de su Hijo y nosotros ya estamos en Él. Entonces, por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, aquí viene un punto importante, lo vimos al principio del capítulo, si nosotros éramos enemigos de Dios, acuérdense que la Escritura dice que el hombre en su naturaleza muerta y carnal es enemistad con Dios. No había nada entre Dios y nosotros. Era imposible para el hombre salvarse, ya lo dijimos. Pero cuando éramos enemigos de Dios, fuimos, y esta palabra es importante, reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. ¿Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Me quiero detener aquí un poquito. Participamos, dice la Escritura, de la muerte de Cristo en la cruz para que podamos participar de su resurrección. Eso significa que cuando Cristo moría en la cruz, tú y yo que hemos venido a descansar en su obra, estábamos muriendo con Él, aunque aún no habíamos nacido. Pablo dice, nosotros participamos de su muerte en la cruz para que ahora podamos participar de su vida en la resurrección. ¿Qué significa esto? Que tú y yo somos directos beneficiarios del amor de Dios a través de su Hijo. Y Pablo lo está explicando en este capítulo a todas luces para ubicar al creyente en donde está situado. Si nosotros no comprendemos que ahora la obra de Cristo es y ha sido perfecta y que a través de ella nosotros tenemos paz para con Dios, lo más posible es que nosotros estemos buscando encontrar esa paz con Dios a través de nuestras obras, lo cual es una absoluta y definitiva pérdida de tiempo. Primera, por varias razones. Primero, porque no transforma. Segundo, porque Dios no la recibe. Tercero, porque lo único que hace es llenarme de frustración y culpa. Y cuarto, porque aunque yo hiciera mi mejor esfuerzo, jamás alcanzaría salvarme a mí mismo. Si la salvación del hombre dependiera en un 99% de la obra de Cristo y en un 1% nuestro, estaríamos condenados, porque nuestra naturaleza no sirve, no participa en la obra de Cristo, no puede participar, porque es una obra completamente que el Hijo hizo en la cruz y nosotros somos ahora beneficiarios de ella. De ahí que entendamos que tantos problemas en la vida del cristianismo es porque el hombre ha inventado y ha creado formas de complacer a Dios cuando a Dios no le interesa eso. Al único que Dios ve es a su Hijo y nosotros ahora estamos en Él. Así que a través del Hijo el Padre nos ve a nosotros aceptos porque Él nos aceptó y nos ve santos porque estamos en el santo y nos ve justos porque estamos en el justo. Todo es por la gracia de Cristo en nosotros. Todo es por su obra perfecta en la cruz. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Tú y yo, al descansar en la obra perfecta de Cristo en la cruz, somos partícipes de una nueva naturaleza. Somos miembros, dice el autor de Hebreos, ministros competentes de un nuevo pacto, el cual es su Hijo mismo viviendo en nosotros. Del versículo 6 al 10, Pablo profundiza maravillosamente diciendo que Cristo murió por nosotros, evidenciando que para nosotros era imposible salvarnos y mostrándonos que Dios muestra su amor para con nosotros al mandar a su Hijo a la cruz con tal de alcanzarnos a nosotros y rescatar lo que se había perdido. Si tú puedes comprender esto en el Espíritu en tu vida, ya jamás volverás a expresarte necesidad, sino caminarás en la plenitud de Cristo. Eso sí, conociéndolo, lo cual es la vida eterna, y cada día muriendo a nuestra propia naturaleza para que podamos verlo con toda claridad y ante nuestros ojos se devele la grandeza de su amor, que lo único que busca es que el mundo pueda ser salvo por él. Te damos las gracias por compartir este tiempo con nosotros en El Camino Podcast. Nos vemos en la continuación de este capítulo 5 de Romanos, que está profundamente hermoso, revelador y claro para nosotros, en donde el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos revela quiénes somos en Él y que ahora tenemos, una vez más, paz para con Dios a través de Cristo. Les saludamos, gracia y paz
consulta las Escrituras, escudriña, investiga, averigua, lee e indaga para que puedas saber cada vez más claro todo lo que te ha sido dado en Cristo por su gran amor. Bendiciones y nos vemos en el próximo capítulo.